sistema, y una salida va a ser todo lo que cruce la frontera alejándose de lo que es el sistema. ¿Vale? Esa es la definición básica del sistema y sobre eso vamos a estar haciendo balances de energía. Bien, los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. ¿Se acuerdan que es un sistema abierto? Eso por medio de un termo también. También un termo, ¿no? ¿Qué es un sistema abierto? Uno que permite el intercambio de materia y energía. Muy bien, de materia y energía. ¿Y uno cerrado? Solo de energía. ¿Sale? ¿Y uno aislado? Que no intercambia. De nada. ¿Sale? Entonces vas a ver ecuaciones diferentes para sistemas abiertos y otra diferente para un sistema cerrado. Y pues para un sistema aislado, pues obviamente no hay ecuación, ¿no? Porque pues, 0 es igual a 0, ¿no? Si no entra ni materia ni energía, pues no hay nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, vamos a hacer ecuaciones diferentes para sistemas abiertos y sistemas cerrados. Y ahora, como vamos a balancear energía, como ustedes bien saben, la energía se expresa de diferentes maneras. Hay muchas formas en las cuales la energía se hace presente o se hace evidente, tanto en la materia como en nosotros, como en el ambiente. Una de las energías, energía cinética. ¿A qué está relacionada la energía cinética? Movimiento. Si se mueve, lleva energía cinética. Potencial. Altura. Si tiene altura con referencia a algún punto, tiene energía potencial. Y si tiene masa, obviamente, tanto la energía cinética como la potencial requieren la presencia de materia. ¿Qué otra hay? Energía interna. ¿Qué era la energía interna? ¿Alguien se acuerda más o menos? Es una de las dos, ¿no? No. No es lo No es la mecánica. Esa es la mecánica, efectivamente. La interna, ¿a qué se asocia la energía interna? ¿Y qué es el movimiento de moléculas? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo podemos medir ese movimiento? Con la temperatura. Recuerden que la temperatura no es una propiedad como la densidad o el peso molecular o la conductividad eléctrica. No, la temperatura simplemente es una forma de expresar qué tan rápido se está moviendo todo en una sustancia. Aunque parece que está esto quietecito, las moléculas se están moviendo, incluso en los sólidos, ¿verdad? ¿Qué tipo de movimientos tienen los sólidos? Porque tienen temperatura, ¿no? Este bote está como a 20 grados, ¿no? Y si no es 0 Kelvin, 0 absoluto, vibra. Vibra y hay un poco también de movimiento, de traslación, de rotación, pero por lo general son vibraciones. Entonces los sólidos tienen también movimiento. Todo lo que tiene temperatura arriba de 0 Kelvin tiene un movimiento. Entonces la energía interna es a ese movimiento tratar de asignarle un valor de energía, en joules, en calorías, si es un flujo de energía, en watts, en kilowatts, en BTUs, pero siempre en alguna unidad de energía, ¿no? Entonces ya son tres formas de energía, una asociada al movimiento, otra asociada a la posición y otra asociada a su temperatura. Su temperatura, la energía interna es una función exclusiva de la temperatura, ¿vale? Si cambia la temperatura, cambia la energía interna. Bien, también hay otra forma de energía, el calor. El calor es una forma de expresar la energía, pero la energía no, o sea, los cuerpos no tienen calor, no es algo que puedan tener, ¿sale? Un litro de agua que está a 90 grados centígrados está caliente, pero no tiene calor como tal, tiene mucha energía interna. ¿El calor cuándo existe entonces? El calor solamente se manifiesta cuando se transfiere de un cuerpo a otro. El calor es simplemente energía que está en tránsito, ¿sale? Entonces normalmente no nos referimos a algo tiene mucho calor, no, algo tiene mucha energía interna y tiene la capacidad de transferir mucho calor, ¿sí se entiende? Entonces el calor siempre va a ser una propiedad de transferencia, una energía que se está transfiriendo. A lo mismo el trabajo no está contenido en algo, el trabajo simplemente se hace o se recibe cuando hay algún cambio que amerita un cambio de trabajo, una transferencia de trabajo, ¿vale? Entonces calor y trabajo son energías que se transfieren, no que se tiran, ¿vale? Y el frío no existe, simplemente es un flujo de calor inverso, ¿no? O sea, negativo. Bien, el calor sabemos que es directamente proporcional al cambio de temperatura, ¿no? Al delta de temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Si mi botella está a 20 y el ambiente está a 40, dígame.
Todavía no la subo. ¿La voy a subir al final o la subo ahorita de una vez? La subo de una vez. Porque normalmente lo que hago, más adelante viene un espacio donde rayoneo aquí unos ejemplos, pero no traigo la tablet, entonces no tiene sentido. Entonces de una vez se la subo, den un segundito para que la puedan ir viendo, e incluso ahora ustedes pueden hacer los rayones que yo haría sobre la presentación. De una vez. ¿Dónde estamos? 302, sí. Por distancia. Bien. La ponemos aquí en recursos, ¿vale? Aquí está de grabaciones, no está imponiendo. Bien, ahora sí, regresamos. ¿Dónde la subió? En Canvas, en el módulo 1, ahí está, en Canvas módulo 1, es el único módulo que está publicado. Sabemos entonces que el calor es directamente proporcional al cambio de temperatura. Si mi bote está a 5 grados y el clima está a 40, ¿el flujo de calor de dónde a dónde va a ser? Del foco alrededor. Exacto, del fuego caliente que es el alrededor a este de aquí. Y va a ser más grande mientras más grande sea la diferencia, ¿no? Si este está a 80 y este está a 5, es más grande que el flujo de calor va a ser más grande que si este está a 40 y este está a 5. Pues si el delta de temperatura incrementa, también va a ser calor, es directamente proporcional al calor. Ese es el calor, ¿no? El trabajo, como bien mencionaba, el trabajo es igual a ¿qué? A fuerza por distancia, ¿no? Es la energía que se requiere para mover, a la definición de Joule, viene de ¿cómo era? Es la energía que se requiere para mover un kilogramo a una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, ¿no? Básicamente. Algo así. Vale. De una definición, pero es energía también. El trabajo lo vamos a dividir en dos. El trabajo en ingeniería de procesos son dos los que nos interesan. Por ejemplo, el trabajo de flecha y el trabajo de fluido. ¿El trabajo de flecha qué es? ¿Qué ejemplos consideran el trabajo de flecha? ¿A qué le suena? Me suena cuando alguien empuja algo. Cuando alguien empuja algo, cuando algo está girando, por lo general, ¿sale? Una bomba requiere o produce trabajo. Requiere. Ustedes la conectan a la energía eléctrica, ingresa la corriente eléctrica, hace girar el rotor y entonces está impulsando un fluido. Ese es trabajo de flecha que está ingresando al sistema. Una turbina genera o requiere trabajo. Por ejemplo, las de aire, las eólicas. Genera, ¿verdad? Toma energía del viento, que es energía cinética, pasa por la turbina, baja la velocidad del viento, y entonces toda esa energía se convierte en energía que Eléctrica. trabajo, energía eléctrica, y ya después lo utilizamos, ¿no? Entonces, el trabajo de flecha va a ser precisamente eso, todo lo que involucre el movimiento de una flecha, una bomba, una turbina, cualquier cosa, un agitador, todo lo que involucre meter energía al sistema a través de agitación. Si yo le hago así a mi botella, le estoy metiendo trabajo de flecha, estoy metiendo energía, está moviéndose, simplemente pues, es diferente, no lo estoy agitando. Bien, ¿qué es el trabajo de flujo? Pues por ejemplo sería el caso de, no sé, la turbina, el trabajo que haría el aire que produce el movimiento de la flecha, Sí, por ahí va. Es el trabajo que hace el fluido como tal, el flujo. Entonces, por ejemplo, como bien dices, una turbina que se utiliza en una termoeléctrica ¿qué hace? Toman agua, queman un montón de combustible, la calientan, producen vapor muy caliente, con muchísima energía, lo pasan por una turbina, y la turbina ¿qué hace? Produce electricidad y el vapor pierde energía, pierde velocidad, pierde temperatura, presión y sale a un estado de energía menor. Entonces ahí hay un trabajo que está ocurriendo en el fluido. Es no nada más su pérdida de energía a partir de
del cambio de temperatura, sino también el propio gas, la propia agua, pierde energía, se va comprimiendo poco a poco. Entonces ahí tenemos nosotros la contribución del trabajo de flujo. Entonces tenemos el trabajo de flecha, que es algo que está girando, y el trabajo de flujo, que es debido a los procesos de compresión y expansión del propio fluido. ¿Se entiende? Por ejemplo, una bomba que se está utilizando para impulsar un gas, ¿no? O será en este caso un compresor, mejor dicho, ¿no? Un compresor que se utiliza para impulsar un gas, para que se mueva algún gas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estamos metiendo trabajo de flecha y el fluido, idealmente el gas, ¿qué tendría que hacer? Pues incrementar su velocidad, ¿no? Nada más. Pero también el gas, al ser una sustancia que es compresible, ¿qué le ocurre? Pues se comprime. Se comprime, y ese trabajo que se utiliza para comprimirlo, o el trabajo que hace ese fluido cuando se expande, ese es el trabajo de flujo. ¿Vale? Entonces, normalmente el trabajo de flujo es grande cuando estamos hablando de gases, pero es menor cuando estamos hablando de líquidos. ¿Vale? Entonces, el trabajo lo vamos a dividir en dos, porque tenemos esas dos formas de trabajo expresadas en un sistema. Tenemos el trabajo de algo que se está girando, que es trabajo de flecha, y el trabajo que hace el fluido cuando se expande o se comprime. ¿Vale? Entonces, trabajo total, trabajo de flecha más trabajo de flujo, y el trabajo de flujo lo podemos calcular como la diferencia del producto de presión por volumen. P1V1 menos P2V2 va a ser el trabajo de compresión de nuestro fluido. ¿Vale? Si cambia la presión, hay trabajo de fluido. Si cambia el volumen, también hay trabajo de flujo. ¿Vale? Bien, ¿cuántas energías llevamos? Cinética, potencial, interna, trabajo y calor. Son las 5 que vamos a estar nosotros manejando. ¿Vale? Entonces todas hay que meterlas en una ecuación, balancearlas y empezar a hacer cálculo. ¿Vale? Vamos a suponer este sistema. Tenemos un sistema en el cual tenemos un flujo másico de entrada. Este punto está muy chueco, pero estaré primero en medio. Una entrada de un flujo másico, tenemos una salida también de un flujo másico, sería igual, y tenemos un sistema, la entrada, como está entrando una cantidad de materia, también está entrando una cantidad de energía. ¿Sale? Si esto está a una temperatura y una presión, lleva una cantidad de energía. Y está saliendo también. Tenemos entrada y salida de energía a través del flujo de materiales. Tenemos entrada de calor, salida de trabajo. Este calor y este trabajo podrían ser positivos o negativos. Entonces ahí tenemos que nosotros ponernos de acuerdo en los signos. ¿Qué significa un calor positivo? ¿Qué significa un trabajo positivo? ¿Y qué significa cuando son negativos? ¿Vale? Entonces, la energía que lleva el fluido va a ser la suma de su energía cinética más su potencial más su energía interna. O sea, qué tan rápido va el fluido, a qué altura está y a qué temperatura se encuentra. Básicamente eso es lo que nos tenemos que preguntar para saber cuánta energía tiene un fluido. ¿Qué pasó? ¿Cómo determinamos el punto de referencia para la potencial? Como quieres, siempre y cuando sea el mismo. Si tú dices, aquí es mi cero, y este está a 10 metros y este está a 20, pues está a 10 de acá y a 20 del mismo punto de referencia. Si tú dices, este es 0 y este está 20 metros por arriba, entonces este es 0 y este es 20. Tú pones el punto de referencia donde tú quieras, pero tiene que ser el mismo para el balance. No importa dónde lo pongas, hasta lo puedes poner por arriba y que tenga valores negativos, no pasa nada. ¿Sale? ¿Vamos a ver? Signos. Vamos a utilizar esta convención, ya lo platicamos entre los profes, llegamos a un acuerdo de utilizar esta. Porque de veras, parece una tontería, pero no, hay que ponerse de acuerdo en los signos. Esta es la que yo he visto más, en la que se considera que todo el calor que entra a un sistema es positivo y todo el calor que lo abandona es negativo. ¿No? Tiene sentido, ¿no? Ganamos energía, positivo, perdemos energía, nos enfriamos, negativo. ¿No? Pero el trabajo es al revés. El trabajo lo vamos a considerar, todo el trabajo que entra al sistema es negativo y todo el trabajo que abandona el sistema va a ser positivo. ¿Por qué? Porque sí, ¿sale? Es por el mismo hecho de por qué los electrones son negativos y los protones positivos. Porque sí. Nada más, ¿eh? De veras no hay otra razón. Es por ponerle un signo a uno y otro signo al otro. Si quieren verlo desde un punto de vista lógico, calor
que ganan ustedes tiene sentido que sea positivo. Entonces, ¿por qué trabajo que ganan ustedes, que gana un sistema, tendría que ser negativo, tendría que ser malo en energía? Pero desde el punto de vista de la economía de la energía, un sistema que requiere trabajo es algo donde ustedes tienen que meter la energía. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Una bomba, por ejemplo, una bomba consume energía, consume trabajo eléctrico. Entonces, podrán verlo como que, ok, eso es negativo. Y una turbina produce trabajo. Está saliendo el trabajo del sistema, pero eso es algo que nos gusta, es algo bueno. Les digo, es una tontería porque al final de cuentas los signos da igual, siempre y cuando lo manejemos todo el tiempo lo mismo, ¿sale? Pero no podemos combinar convenciones de signos porque no nos va a salir. La ecuación de balance es un poco diferente. Cambian los signos nada más, pero sí altera el resultado. Profe, o sea, para el calor uso la analogía de mi cartera, ¿no? Sí. Dinero que entra, positivo. Todo bueno, Dinero todo lo que que sale, pierdo, negativo. negativo. Y lo otro es como... Y el trabajo también, cuando tienes mucho trabajo es malo y cuando tienes poco trabajo es bueno. Ajá, sí, no, pero entonces es como que, ok, necesito que entre trabajo para ir a paz. Yo no quiero eso, no me gusta, no quiero nada. Bueno, pues ya depende ahí de sus gustos de cada quien, pero sí, trabajo que entra, negativo, trabajo que sale, positivo. Calor que entra, positivo, calor que sale, negativo. ¿Sale? Bien, con eso en mente vamos a plantear el balance de energía para este sistema, nos imaginamos. Tiene flujos de materia que entran y que salen, y tiene flujo de calor y de trabajo. Entonces vamos a decir que el flujo de energía que entra al sistema es este de aquí, el calor va a ser positivo porque está entrando, y el trabajo que está saliendo va a ser este, que es positivo porque está saliendo. ¿Vale? Y ya tenemos ahí cinética más potencial más interna de la entrada, más el calor que está entrando tiene que ser, bueno, esta es la salida, y tenemos que definir la acumulación. Toda ecuación de balance tiene un término de acumulación. Vamos a estar trabajando en estado estacionario, al menos durante los módulos 1 y 3. No de lo que lleguemos a transitorio, pero vamos a ver si sale. ¿Y eso qué quiere decir? ¿La acumulación cuánto vale el estado estacionario? Cero. Entonces, empezamos. Decimos, lo que entra, que es esto, menos lo que sale, que es esto, tiene que ser igual a lo que se acumula. Entradas menos salidas es igual a acumulación. ¿Vale? En este caso, hay una salida se le está restando el trabajo y el calor porque lo que sale es el trabajo, ¿no? Así es. Y ¿Sí? la acumulación. Así es. ¿Sí? Convénzanse de que entienden la ecuación, ¿no? O sea, esa es ¿Cómo la idea. queda? ¿Puedes repetir eso? ¿Puedes repetir eso? ¿Dónde? ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? Así que en la última, la de salida, se le resta el trabajo porque está saliendo el trabajo y no el calor. Así es. Tenemos del otro lado la acumulación. Así es. Ahora, tenemos esto. Entrada, salida, acumulación. Bien. Incorporamos la definición de trabajo total porque este trabajo es trabajo de todo. De flecha, de fluido, de todo. Entonces, este trabajo de acá, recuerden, el trabajo se divide en trabajo de flecha más trabajo de fluido, y el trabajo de fluido es presión volumen a la salida menos presión volumen a la entrada. Entonces ya nos quedaría menos, es presión volumen a la salida menos el de entrada. Entonces quedaría menos salida más el de entrada, por este menos de aquí. ¿Sale? Cambio. Y trabajo de flecha negativo quedaría. ¿Cómo era? A ver, este de acá es menos trabajo de flecha más el trabajo de fluido, que es presión volumen a la salida, menos presión volumen a la entrada. Entonces cuando ya metemos este menos acá, te queda menos trabajo de flecha, y el de salida queda negativo y el de entrada queda positivo. Nada más. ¿Sale? Bien. Con eso, la acumulación se queda por ahí, va a quedar en cero, pero bueno, ahí la andamos arrastrando. Metemos los que son términos de entrada, los agrupamos todos. Esta entrada con este PV de entrada, pues sería más presión volumen de entrada. Este salida menos, aquí está el menos, y este es menos acá, queda positivo acá adentro, ¿verdad? Lo factorizamos y nos queda más presión volumen salida. ¿Sí? No. Este de acá, todos son positivos, ¿no? Entonces, Ajá. cinética, potencial, interna, Ajá.
Este también es positivo de entrada. Pues nada más lo metemos acá, ¿no? Como que lo metemos, lo agrupamos para que todos sean los términos de entrada. Lo factorizamos. Más o menos, ¿no? Este es de entrada junto a los de entrada. Lo metemos acá al grupo de entrada. Ahí está. Y luego este es menos salida. Entonces va a ser menos este, menos este, menos este. Pero este ya es negativo. Entonces lo metemos positivo para que cuando tenga el menos ya quede el negativo original. ¿Sí? Más está factorizado. Ya. Álgebra y todo eso. Más calor, menos trabajo, igual a acumulación. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Pues tienen un puntito arriba, ¿verdad? Todas tienen un puntito. ¿Por qué? Flujos. Flujo, aunque suene rarísimo, flujo de energía cinética, así lo vamos a manejar. ¿Sale? Un fluido que va más rápido tiene un flujo de energía cinética más grande. ¿Sale? Un fluido que está a una altura más grande tiene un flujo de energía potencial más grande. ¿Sale? Así nos queda la ecuación general de balance de energía, todas las entradas menos todas las salidas. Una cosa bien importante aquí, me faltó. Este de aquí, ¿cómo se llama? U más PV. Energía interna más el producto presión por volumen. Entalpía. Esa es la definición de entalpía, ¿no? La entalpía es igual a la energía interna más el producto presión por volumen. Entonces, ¿qué significa la entalpía? La entalpía es una medida tanto de la energía interna como la de el trabajo de compresión y expansión del fluido. ¿De acuerdo? Entonces, la entalpía es una función que depende de la temperatura y de la presión. ¿Sale? Para gases ideales, la entalpía únicamente depende de la temperatura. Pero bueno, eso es un spoiler de todo lo que van a ver. Bien, entonces esto de acá se vuelve entalpía de entrada, entalpía de salida. Y nos queda esto. Entalpía de entrada, entalpía de salida, calor, trabajo, acumulación. En notación delta, que a mí me gusta más esta, la verdad está un poco más compacta, igualar a cero para sistemas estacionarios. Menos delta, aguas con los menos. El menos hay que ponerlo, ¿sale? O si lo igualan a cero, pues ya pueden pasar los positivos, pero estos menos son esenciales. Menos de cinética, menos de potencial, menos de entalpía, más calor, menos trabajo de flecha, es igual a la acumulación. ¿Vale? Calor puede ser positivo o negativo. Trabajo de flecha puede ser positivo o negativo. Ahí es donde viene lo que es la convención de signos. ¿Vale? Pero esta ecuación solamente va a funcionar, o sea, funciona para cualquier convención de signos, pero estrictamente va a funcionar si siguen los signos para la convención en la que quedamos. Positivo calor que entra, negativo calor que sale, positivo trabajo que sale, negativo trabajo que entra. ¿Vale? ¿Sí? Si nuestro diagrama de flujo lo que tenemos arriba, en lugar de entrar calor y salir el trabajo, si fuera al revés, si entrar el trabajo y salir el calor. Si consideraran los dos positivos, por ejemplo, que el calor fuera positivo y el trabajo fuera positivo, tendrías que ponerle alguno de ellos negativo allá. Alguno del calor o del O al calor al trabajo, uno sí, de los sí. dos. Y ya tendrías que arrastrar ese signo hasta ver cómo te quedaría la ecuación. ¿Sale? Esto funciona así porque el calor, el trabajo que está saliendo del sistema lo estamos considerando positivo. ¿Sale? Bien. Nos queda esa ecuación de ahí. Y si normalmente, y especialmente para el balance en el reto, vamos a considerar que no hay cambios de energía cinética ni energía potencial. ¿Por qué? Principalmente porque no les dimos valores de calibres de tubo, ni velocidades de flujo, ni nada de eso. No les dimos tampoco a qué altura estaban las bombas, o los intercambiadores, o los reactores, o cuánto había de aquí para allá de la entrada. No hay datos de eso y no los tenemos y no se los vamos a dar. Así que vamos a considerar cambios de energía cinética y potencial cero. ¿Sale? Entonces, en la mayoría de los casos, especialmente para la ingeniería de procesos, podemos despreciar los cambios de energía cinética y potencial. En la mayoría, pero no en todos. De hecho, los primeros que vamos a hacer no los vamos a despreciar. Vale. Sí, pues ya me quedaría nada más energía interna de API. Acumulación cero, acumulación cero sería estado estacionario. Estado estacionario nos quedaría de esta forma. Calor menos trabajo es igual al cambio de entalpía. Esa es la ecuación de la primera ley de la termodinámica, ¿no? ¿Me acuerdan de esa? Sí, ¿no? Es esa.
¿Qué quiere decir esa expresión? Si alguna cantidad de materia cambia su entalpía, es porque una de dos. Entró calor o entró trabajo. ¿Sí, no? Es lo que dice ahí. Pero bueno, bueno. Si hay un cambio de entalpía, tiene que ser debido a porque hay un flujo de calor o hay un flujo de trabajo o los dos. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Profe, si en el examen me pone un problema así, le digo, no, pues dado que no tengo estos datos, voy a asumir que tal. Sí, se vale. Si en el examen ustedes les pongo un problema y dicen, voy a suponer, de hecho, vamos a hacer unos ejemplos ahorita de suponer cuando algunos valores son cero. Entonces, eso es totalmente válido. De hecho, es algo de lo que tienen que aprender, ¿no? Bien. Sistema cerrado, esto es para un sistema cerrado. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay entalpía. Porque no hay flujo de entrada ni flujo de salida, de flujo de materia. Entonces nada más tenemos cambios de temperatura, de presión. Entonces realmente la energía interna nunca experimenta la entrada de una corriente con una presión diferente que la que ya tiene. Pues simplemente experimenta cambios de energía interna. Entonces no hay cambios de entalpía. Entonces es exactamente igual a la misma ecuación, solamente que en lugar de que quede delta H, queda delta U. Es la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Y la otra es la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. ¿Sale? Entonces llegamos a las ecuaciones de la primera ley a través de un análisis de ingeniería de procesos, no tanto a lo mejor de termodinámica propia, ¿no? Para las fases químicas. También se puede. Vale. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Cómo quedaría la ecuación de balance para una bomba? Tendríamos cambio de energía cinética. Bueno, antes de empezar a contestar eso, esta bomba lo que hace es tomar un fluido a una temperatura 1 y presión 1 y lo convierte, lo impulsa hasta un estado a una temperatura 2 y una presión 2. Es todo lo que hace. ¿Habría cambio de energía cinética? Sí. ¿Sí? Pues sí y no. Si solamente lo que está haciendo es pasar de T1, P1 a T2, P2, pues no, porque solamente toda la energía que estamos metiendo en forma de trabajo se está utilizando para realizar un cambio de entalpía. Eso es posible, ¿vale? Pero también es posible que la energía que estamos metiendo en forma de trabajo se esté utilizando para el cambio de entalpía y para un incremento de la velocidad, ¿vale? Se pueden las dos cosas, ¿Cuál es más realista? Pues que ocurran las dos cosas al mismo tiempo, cambio de velocidad y cambio obviamente de entalpía. Pero también se puede que solamente en el caso ideal se utilice todo el trabajo solamente para el cambio de entalpía. ¿Sí se entiende? Cuando estamos hablando de cambio de entalpía porque cambia de T1, P1 a T2, P2. Así es, ¿vale? En el reto ustedes van a tener, hay muchas bombas ahí, sí hay bombas, ¿no? Sí, bastantes. ¿Cuál otra? Compresores, hay compresores. Los compresores pasan de una temperatura y de una presión hasta una temperatura y otra presión. Ahí no vamos a considerar que hay un cambio en la energía cinética, vamos a considerar simplemente que hay un cambio en la entalpía. Que todo el trabajo que están consumiendo los compresores se está utilizando para cambiar las propiedades propias del fluido, ¿sale? Entonces, la respuesta es sí y no, ¿sale? Nos vamos a dejarla como que no y le vamos a poner ahí un asterisco, solo si usted considera que no hay cambio de velocidad y todo el trabajo se utiliza para cambio de entalpía, entonces sí se puede considerar que la energía cinética es cero, ¿vale? O viceversa. O viceversa, o las dos. O sea, la entalpía no puede ser cero, esta no puede ser cero. Pero esta sí podría ser. Potencial, sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto puede haber de diferencia de aquí a acá? Centímetros, ¿no? O vaya, si es una bombota de tamaño, vaya, hasta 3 centímetros. Los cambios de energía potencial, ¿cuál es la ecuación de energía potencial? Gracias por la Masa por respuesta. gravedad por la altura. Z le vamos a poner, ¿no? MGZ. ¿Cuál es el cambio de la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado final. Ajá, si es cambio, sí, final, pues inicial al cuadrado. ¿Cuál es más sensible? ¿Un cambio de altura o un cambio de velocidad? Claramente por el cuadrado, ¿no?
Y las ecuaciones para los cambios de entalpía involucran ecuaciones en las cuales la temperatura está elevado al cuadrado. Son un polinomio que está lineal, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta. Entonces es mucho más fuerte el efecto de la temperatura que cualquiera de estos dos. Por eso se suelen despreciar, ¿vale? Entonces, si de entrada son pequeños, nada más de entrada son pequeños, comparado a un cambio de temperatura o de presión. Entonces, si son pequeños y aparte de eso la distancia es chiquita, pues lo más probable es que lo puedan. Profe, por ejemplo, para el cálculo, en el caso de que se tuvieran que contar estas dos energías, Sí. ¿qué usamos para el valor de la masa? El caudal, ¿Pero qué parte? O sea... sí, Ah, ok, ok. ¿sale? Sí, sí, Si es flujo de energía, flujo máximo, ¿sale? Ok, sí, ya. Y nada más, ¿sale? Entonces, para calcular esta necesitaríamos saber la altura de este, o la podemos saber cero, nada más necesitaríamos saber qué tan lejos está este punto del punto, ¿no? Para cinética necesitaríamos saber ahora sí la velocidad de acá y la velocidad de acá, ¿verdad? O necesitaríamos saber a lo mejor el caudal, la densidad y a lo mejor el diámetro del tubo para poder sacar la velocidad a partir del área de sección transversal. Estamos algo, ¿sale? Ay, qué recuerdo. ¿Sí, no? Bueno, se relaciona, todo hace así al final, ¿no? Entonces, energía potencial se puede eliminar. Energía, digo, cambio de entalpía, no. Calor. Una bomba, su función es transferir calor. No, ¿verdad? Realmente no. Pero en realidad transfieren calor, sí. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son eficientes. Las aspas no son 100% eficientes. Estos están golpeando todo el tiempo y hay rozamientos y los rozamientos generan... El rozar algo y no empujarlo quiere decir que estás utilizando energía que se está perdiendo en un rozamiento y genera calor. Si no se utilizó en empujarlo, se utilizó nada más en hacer esto, ¿no? Entonces esa energía se está perdiendo, no se está utilizando en empujar, entonces no se está utilizando en un cambio de energía cinética, no se está utilizando en un cambio de presión y volumen, entonces se está perdiendo en forma de calor. Entonces, ese calor pudiera ser un indicio de que estamos perdiendo energía, de alguna manera, ¿sale? Porque su función de una bomba no es transferir calor. La función de una bomba es incrementar la temperatura o presión, más que nada la presión, o incrementar la energía cinética. Nada más. Para el reto, las condiciones termodinámicas van a ser ideales. Ideal. O sea, voy a asumir que no Vamos a pierdo asumir calor que por el todos los aire. compresores no son adiabáticos, no transfieren calor. Vamos a asumir que los compresores, como hay bombas, vamos a asumir que los intercambiadores de calor están perfectamente aislados, no hay pérdidas de calor. Vamos a asumir que el reactor también está perfectamente aislado. Vamos a asumir que las tuberías están perfectamente aisladas. Vamos a asumir que no hay un delta de presión debido a la longitud de las tuberías. Vamos a asumir muchas cosas, ¿vale? Es un balance muy sencillo, muy ideal realmente. Pero aún así requiere mucho campo, ¿vale? Pero cada grado de realidad que usted le quiera meter a esto complica cada vez más y más y más el balance, ¿no? Pero obviamente es más y más preciso, es más real, ¿vale? Ahora estamos muy ideales. Trabajo. Sí. No podemos eliminarlo. Por supuesto que necesita un trabajo de flecha. Y la acumulación, pues sí, porque es estado estacionario, ¿no? Entonces estamos aquí suponiendo, las suposiciones es que el cambio de altura es aproximadamente cero, es adiabático, entonces el flujo de calor es aproximadamente cero, es estado estacionario, por lo tanto el cambio respecto del tiempo es aproximadamente cero. Nada más, ¿no? ¿Cómo queda la ecuación entonces? Queda que el cambio de entalpía o de flujo de entalpía es igual a menos delta de energía cinética menos delta de trabajo. Y Sí, este, vamos a considerar la energía cinética. sí. Y nada más pasé este positivo para acá porque se vuelve Ah, cero sí. y menos y menos. ¿Sí? O menos delta H es igual a estos dos positivos. Pero respeten los signos, ¿sale? Si respetan los signos de la ecuación y los signos que habíamos dicho, por ejemplo, el trabajo aquí, ¿cómo debería de ser para una bomba? Negativo. Negativo. Entonces, cuando yo lo meta aquí, tengo que poner, si son 10 kilowatts, tengo que poner menos 10. ¿Sale? Hay que respetar los signos que tengamos en la ecuación y luego la convención de signos para eso. Si yo les digo una bomba
trabaja con una potencia de 100 kilowatts, le ponen ahí menos 10, ¿vale? O sea, 10. No habíamos dicho que la que íbamos a usar era la potencial, no la cinética. La potencial es de altura. La altura es prácticamente cero. Entonces vamos a poner o una energía cinética o Una velocidad. una velocidad o cualquier cosa para calcularlo, ¿no? Sí, en este caso, pero es lo que les decía. Este caso es como más general. Es que, miren, hasta podríamos poner la energía potencial. ¿Qué tal que el tubo este está a 40 metros, señor Rico? La contribución de la energía potencial pudiera ser significativa. Entonces, toda la potencia que nosotros metamos se tiene que repartir en los cambios de temperatura y presión, en el cambio de velocidad y en el cambio de altura. ¿Sale? Entonces, obviamente, una altura mayor hace que una de dos, o se llegue a una temperatura y presión más baja, o se llegue a una velocidad más pequeña, algo va a pasar. O sea, es un balance por eso. Lo que metamos de energía en forma de trabajo lo tenemos que recibir en un cambio de energía cinética, de energía potencial, de propiedades a través de la entalpía de algo, ¿vale? Tiene que aparecer en algún lugar. Este está así por el dibujo, les digo, pero realmente podríamos haber dejado este de energía potencial y lo hubiéramos puesto aquí. Y entonces si tenemos nosotros una bomba, podemos decir que cambia de temperatura y presión a temperatura y presión con un cierto trabajo, o a lo mejor la podríamos despejar, no, mejor el trabajo lo dejamos de este lado. El trabajo de flecha es igual a menos delta de energía cinética, menos delta de energía potencial, menos delta de energía, ¿no? Y Entonces todo el trabajo se tiene que repartir entre estos tres. Profe, y ahí están como estas diferencias, ¿no? De que cinética es despreciable, la tachamos. O potencial es despreciable, La la tachamos. altura es pequeñita, tachamos esta. La velocidad es la misma de salida que la de entrada, tachamos esta, ¿no? La de entalpía, pues en teoría no debería de poderse porque es la función de la bomba, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Un intercambiador de calor. ¿Cómo lo haríamos? Pues de primeras va a haber flujo de calor. Entalpía seguro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cambio de temperatura. Va a haber un cambio de temperatura, va a haber un cambio de entalpía. Alguien va a cambiar de temperatura a fuerza porque si no, no está haciendo nada, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio de entalpía. ¿De cinética? Pues Yo diría que no, ¿verdad? No. Y si es mínimo. A lo mejor porque cambia un poco la densidad y el flujo volumétrico es diferente, pero es mínimo. ¿Potencial? Tampoco. No debería de haber. ¿Calor? Sí. Sí, ¿no? Se puede tener un intercambiador de calor con flujo de calor cero. Ah, este sí es ideal. ¿Cómo se podría hacer? Pues es ideal y aislado. Sí, por ahí va, por ahí va. como Pero más que nada, como que se cancele, ¿no? como que se canse. Sí, tienen la idea, pero lo voy a dar un poquito de forma. ¿Qué tal si yo trazo mi frontera así? ¿Qué habíamos dicho que era una entrada o una salida? Una entrada es todo lo que se aproxima a la frontera del sistema. Cruza. Y toda Cruza la frontera hacia el sistema y la salida es la que cruza la frontera alejándose del sistema. ¿Cómo es posible que tenga un calor va a ser algo que atraviesa la frontera? Entonces tendría que ser una cosa. Ah, pues como es un intercambiador, que todo mi calor que entre, mi calor pues entre, sea el mismo calor que salga, ¿no? No. Es que si digo frío y calor, No. van a funar. tengo